Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estoy muy agradecida con los muchos mensajes que han llegado porque ayer no tuvimos problemas, no tuvimos programa simplemente por un problema de enfermedad, una intoxicación que me tuvo en cama, pero ya estamos de regreso con ustedes, por supuesto, para hablar de los hechos más importantes de la semana. Y como todos ustedes saben ya hasta ahora, la huelga continúa. Los maestros no han encontrado una solución a sus reclamos y la negociación sigue, por supuesto, en pie. Yo espero que en los próximos días se resuelva, dado que si sigue prolongándose más y más los días perdidos de clase, el Ministerio de Educación tendrá que tomar la dura decisión, probablemente de evaluar un receso del año escolar. Situación gravísima que desprestigiaría a los nuevos debutantes en el liderazgo del magisterio y a su vez perjudicaría seriamente a niños y a padres, por supuesto, y a profesores que perderían sus remuneraciones hasta el próximo año. No sería la mejor manera de inaugurarse como nuevos líderes del magisterio a los que han surgido en estas semanas. También el ministro Basombrío estuvo ayer en el Congreso y creo que dio un apunte mucho más acotado de lo que quiere decir con la infiltración de Sendero Luminoso como movimiento político dentro del magisterio. Sendero Luminoso ha estado siempre dentro del magisterio y ahora reaparece con mucha mayor fuerza. Pero vamos al tema que habíamos planteado para hoy. El día viernes en la tarde, Keiko Fujimori, en medio del zafarrancho, ¿no es cierto?, de la huelga magisterial y otros asuntos graves que estaban realmente remeciendo al país, lanza un mensaje a la nación. Por Facebook, por supuesto, un mensaje a la nación sin repregunta, sin capacidad de cuestionamiento alguno, un mensaje donde ella habla como si fuera, digamos, la presidenta del Perú, pero le exige al presidente del Perú, al verdadero, a Pedro Pablo Kuczynski, que haga cambios y que vote básicamente a sus ministras, a tres, a la ministra de Salud, a la ministra de Educación y a la ministra del MIDIS, aunque no sabía que era la ministra del MIDIS, la nombra como ministra de Transporte. El error fue ciertamente fatal, pero al margen de pedir que voten ministros, no propuso nada. No propuso una iniciativa legislativa, no propuso una acción política, no propuso un acompañamiento en el plano magisterial, no propuso absolutamente nada. Lo único que propuso fue voten ministros. Y la verdad es que se notó. Y se notó en este error formal, pero al final fatal, de no saber quién es la ministra del MIDES. Fiorella Molinelli no es ministra de Transportes, fue viceministra de Transportes y pasó al MIDIS. Eso Keiko Fujimori, cuando da este mensaje al país, que obviamente se lo han escrito, no lo sabía. Lo cual es grave porque denota que no conoce el funcionamiento del Estado peruano que ella pretende gobernar. Si no sabes cómo se llaman los ministros, va a ser bien difícil que puedas dirigir un país. Y eso fue arreglado con un tijeretazo que se vio bastante mal y que resultó en un video de saltos y, en fin, que formalmente era bastante feo para alguien que dice liderar un partido tan importante y que además tiene 72 congresistas. Vaya, no hay nadie que le pueda hacer un apunte mejor, pues parece que no. Pero ¿qué está pasando en realidad? ¿Por qué en medio de una tensa negociación magisterial aparece Keiko Fujimori de la nada, cuando hace apenas mes y medio le ofrecía una tregua a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué esta crítica directa que vote a la ministra de Salud o a la ministra de Educación o a la ministra de Transportes, MIDIS? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, hay varias cosas. La primera se está desarrollando en el ámbito fiscal, de la Fiscalía, y tiene que ver con las delaciones de Odebrecht. Según el diario La República, hay delaciones que implican que Keiko Fujimori y su partido político recibieron hasta $10 millones, 5 en el año 2011 y 5 millones más en el año 2016. Obviamente esto depende de las nuevas delaciones que Gustavo Gorriti ha comentado, ya conoce y que publicará pronto hoy en Reporteros. Delaciones que incluyen las de Luis Mameri, una persona central. No solo es Barat el que habla, hay 4 más que van a hablar y que ya hablaron ante la Fiscalía brasilera y que han dado información valiosa sobre lo que pasó en el Perú. Yo reitero mi punto de vista, yo no creo que las donaciones de campaña sean sujeto de lavado de activos, pero dado que tenemos a un expresidente y a su esposa presos por eso, no veo por qué esto no tenga que investigarse y en todo caso darse las mismas medidas preventivas que se han dado en el caso de los Humala.
la otra es la acusación por lavado de activos que comentamos la semana pasada contra Joaquín Ramírez, que está avanzando rápidamente en manos de la fiscal Sara Vidal. También hay otras acusaciones. Germán Juárez Atoche ha solicitado, hoy lo informa la República también, que se busque a otro fiscal para investigar el tema de los aportes de Odebrecht al fujimorismo, dado que él tiene sobrecarga de trabajo. Pero él ya está investigando los fujicócteles, porque eso se estableció que tenía que ser investigado en el 2016. Y a su vez, la doctora María del Pilar Ramírez, María del Pilar Peralta Ramírez, está investigando dos casos que vienen también del 2011. El de las rifas del 2011, aportes de campaña, y el del instituto en Delaware, de propiedad de la familia de Yoshiyama, que hace un aporte a la campaña de Keiko Fujimori. Se le ha pedido al fiscal supranacional Vela que una estos pequeños casos de aportes en uno solo y ha dicho que no. Entonces están buscando un fiscal para poder hacer la investigación, la más grande probablemente, que viene de las delaciones de Odebrecht sobre la conducta de Keiko Fujimori. Recordemos la anotación de Marcelo Odebrecht, aumentar para Keiko 500, ¿no es cierto? Y su propio testimonio ante el fiscal Germán Juárez Atoche el 15 de mayo, señalando que efectivamente a Keiko Fujimori se le había dado más, se le había mejorado para que no hubieran represalias, y se enteraba que estaban también apoyando a Ollanta Humala. Eso es lo que hay, pero hay algo más, señalado hoy en la columna de Augusto Álvarez. El Tribunal Constitucional está por resolver la ley antitransfugismo, si es constitucional o es inconstitucional. Si se resuelve a favor de los intereses de Kenji Fujimori y se declara inconstitucional la ley, pues se acabó para Keiko Fujimori la bancada 72 congresistas. Tendrá que negociar con su hermano para mantenerla unida, y esa negociación pasa por promover la liberación de su padre, que es exactamente lo que ella no quiere, pero tendrá que ceder ante eso, y por lo tanto la tregua con Pedro Pablo Kuczynski quedará probablemente en nada. Esa reacción, sus consejeros le han dicho que tienen que manejarla generando un caos contra el gobierno, una arremetida contra el gobierno. Entonces ella sale, habla de votar ministros, no propone nada, pero luego sus congresistas acompañan esta arremetida con conductas bastante irracionales. Es decir, si de algo se ha jactado el fujimorismo, es de haber acabado con el terrorismo en el Perú. Esa ha sido su gran bandera durante décadas. Es decir, nosotros acabamos con Abigail Guzmán hace 25 años. Ahora resulta que los fujimoristas son amigos de los maestros, según la congresista Yesenia Ponce, no importa si sean del Movadef o no, no importa si sean terroristas o no. El señor Becerril es amigo del señor Castillo, sindicado por el ministro Basombrío ayer como una persona vinculada al CONARE porque ha sido elegido por las bases del CONARE en Cajamarca. Ahora todos son amigos. El fujimorismo y el senderismo tienen una relación de algún tipo dentro del magisterio. Y luego de haber además señalado la incompetencia de la ministra de Educación para facilitar el diálogo con los maestros a los que no se les quiere recibir, no asisten a la reunión a la que están asistiendo miembros de otras bancadas políticas que están actuando como mediadores. Ellos no van. Es evidente que es un tema que le corresponde al Ejecutivo y no al Legislativo, en eso estamos de acuerdo. Pero dado que ya ellos propusieron que se celebrara esta negociación, entonces ¿por qué no están asistiendo? Para no asumir la responsabilidad del costo del fracaso de la negociación. Es decir, la mariconada completa, una cobardía total. Yo te acuso, te insulto, te pido que quites a la ministra y luego cuando tú me pides que yo vaya a la negociación que yo he pedido, no asisto. Luego de estar negociando con la propia gente que he dicho hace 3 o 4 meses que son todos unos senderistas y que ahora resulta que sí son mis mejores amigos. El solo de contradicciones del fujimorismo está en que su lideresa no sabe exactamente lo que quiere, ni que tiene alternativa de propuesta, que es lo más grave. Keiko Fujimori aspira a ser presidenta del Perú en el año 2021 y no tiene la menor idea de qué hacer con el magisterio. Su plan de gobierno en esta materia y en otras era bastante pobre, hay que decirlo, nunca fue un plan de gobierno muy exhaustivo, no hay mucho que buscar ahí. Pero pasar a la crítica por la crítica y no proponer nada a cambio no la va a ayudar absolutamente en nada, más que a poner en evidencia que quiere tapar el problema de Odebrecht a como dé lugar, porque la tenía completamente arrinconada, y que si para eso tiene que
irse a la guerra con Pedro Pablo Kuczynski, pues tendrá que hacerlo. Su hermano Kenji, en la última encuesta, está a 2 puntos de ella, no hay que olvidarlo. Está bastante cerca en su popularidad. Ella se está volviendo a una posición inicial de confrontación, ya no de colaboración, y comenzaremos a ver probablemente a los ministros desfilar. Es absurdo que se esté promoviendo la censura de la ministra de Educación cuando está negociando finalmente la terminación de una huelga. Al menos deberían dejarla terminar la negociación de la huelga. El gobierno ha cometido muchísimos errores en esto y de ellos nos ocupamos la semana pasada y nos vamos a seguir ocupando de ellos. Pero esta vez Keiko Fujimori se ha equivocado y en grande. Esperemos que la Fiscalía esté a la altura de su responsabilidad, consiga un fiscal que pueda investigar el caso Odebrecht y Keiko Fujimori, que tan complicado no debe ser, dado que el señor Germán Juárez Atoche, tan solícito para meter preso a los Humala, no tiene ningún tiempo para dedicarle a Keiko Fujimori. Con nosotros será hasta mañana.